Hoy vamos a desandar el discurso libertario sobre la historia económica argentina, que casualmente es el mismo que el del macrismo. Se puede resumir en varios puntos. En primer lugar, una visión benevolente sobre el pasado agroexportador de la Argentina, aquel modelo en donde exportamos materias primas e importamos productos elaborados. Para los libertarios sería la época de oro de la economía argentina. Argentina, en el siglo XIX, terminó siendo el país más rico del mundo en términos de PIB per cápita. Y todo esto gracias a los principios liberales de Alberdi y a un Estado que supuestamente no interfería en el proceso económico. Esta visión tiene problemas. Ellos toman el PIB per cápita, lo que produce la Argentina en un año debido a la cantidad de habitantes. Pero ojo, si tomamos el ranking de PIB per cápita a nivel mundial actualmente, tenemos países como Luxemburgo, Qatar, es decir, paraísos fiscales, enclaves petroleros. Es un indicador útil, pero hay que usarlo bien porque no es sinónimo de desarrollo económico. Esto nos lleva a un segundo punto, el rol del Estado. Ya sabemos que la riqueza de la Argentina no se distribuía muy bien, pero nos interesa ir a lo siguiente. La forma en que la Argentina se convirtió en el granero del mundo no fue el resultado del libre juego del mercado. El Estado jugó un papel muy importante. ¿Por qué no me sorprende? Primero, el reparto de tierra, la formación de los grandes latifundios, fue el resultado de una política de Estado, de campañas militares, de políticas de colonización. Toda la infraestructura que se generó en esa época, el ferrocarril, los caminos, los puertos, fue el resultado de una política de Estado. Y por último, la política económica y monetaria de esa época tuvo momentos muy deficientes y nos llevaron a grandes crisis económicas como la de 1890. En esos años los gobiernos nos endeudaron mucho con el exterior, lo que provocó devaluaciones e incluso default de la deuda externa. No crean que la historia de la deuda y los default empezó ahora. Vamos al tercer punto. En el discurso libertario, supuestamente la Argentina en un momento decidió salirse de este modelo. Algunos dicen 1930, otros dicen 1945. Milei incluso va más allá y dice esto. La decadencia argentina empieza cuando a partir de la década de 1910... ¿Estabas refiriéndote a Irigoyen? Sí, claro, obvio. Es decir, que los problemas de la Argentina habían empezado cuando se amplió el derecho al voto. Para los libertarios el problema de la Argentina sería la democracia. ¡Qué agradable sujeto! En cualquier caso, la idea de que la Argentina en un momento determinado decidió salirse de este modelo es falsa. No fuimos nosotros los que abandonamos el mundo, sino que el mundo nos abandonó a nosotros. Y justamente por tener una economía tan dependiente del comercio exterior, es que el impacto de la crisis del 30 fue tan grande en la Argentina. Vamos a un segundo aspecto de la visión libertaria de la historia económica argentina. Entre la década del 40 y mediados de los 70, según ellos había producido la debacle, producto de la construcción del estado de bienestar. En realidad, se debería llamar estado del malestar. 70 años de frustraciones. Es muy curioso que le endilguen a esta época todos los problemas de la Argentina y no ofrezcan datos concretos. Veamos por qué. En primer lugar, el estado de bienestar implicó niveles muy altos de crecimiento económico. Entre 1945 y 1975, el promedio de crecimiento económico anual fue de casi 4 puntos al año. En cambio, cuando se desmanteló el estado de bienestar, en los 30 años siguientes, no llegamos ni siquiera al 1% de crecimiento promedio anual. Pero a diferencia del modelo agroexportador, ese crecimiento económico coincidió con una mejora en la distribución del ingreso, lo cual permitió que aumenten los salarios y los ingresos de todas las personas. Por eso, a mediados de los 70, la Argentina logró tener los niveles de desempleo y progreso más bajos de su historia. En 1975, el desempleo era del 3,7% y la pobreza del 4%. No solamente en términos económicos fue un momento de avance, sino también en términos de derechos civiles y libertades. Durante el gobierno de Perón se sancionó el voto femenino, la gratuidad universitaria, también se avanzó en el sistema público de salud. Durante todos esos años hubo muchos planes de vivienda que permitieron que muchas familias accedan por primera vez a su propia casa y se democratizó el acceso a la tierra, lo cual le permitió acceder a muchos chacareros. Por una cuestión de tiempo y para enfocarme en lo económico, no voy a hacer referencia a los durísimos y tristes hechos políticos de esta época, golpe de Estado, etcétera, que seguramente ustedes ya conocen. Pero en términos de la estructura económica argentina, es muy evidente que hacia mediados de la década del 70 la Argentina estaba mucho más desarrollada que 30 o 40 años antes. Y esto fue posible por un Estado que asumió un rol planificador del desarrollo económico. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muchas veces se dice que la Argentina está en una decadencia hace 40, 45 años. Y es cierto, porque con la dictadura del 76 cambió drásticamente la política económica. El diagnóstico de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, era que la Argentina tenía un Estado demasiado grande, un déficit fiscal descontrolado financiado con la emisión monetaria y que además estábamos totalmente aislados del mundo. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante. ¿Te suena familiar esta explicación?
Con el objetivo declarado de bajar la inflación y alentar el crecimiento económico, se hizo una reforma financiera que liberalizó las tasas de interés, la entrada y salida de capitales, la orientación del crédito y las entidades financieras, se desreguló la actividad de las empresas extranjeras, se liberalizó el comercio exterior. Todas políticas que los libertarios y también los macristas promueven y apoyan. ¿Y el resultado cuál fue? De los 8 años de la dictadura, 4 fueron de recesión. En 1983, la Argentina producía menos que en 1975. Otro cambio muy importante de esta época es la deuda externa. La dictadura multiplicó la deuda externa casi por 6, combinada además con una salida de capitales que nos llevó a la gran crisis del 89. Inició así el primer ciclo de endeudamiento masivo de la historia económica reciente. Después, en la década de los 90, volvimos a un segundo ciclo de endeudamiento con fuga de capitales que nos llevó a la gran crisis del 2001. Y finalmente, en tercer lugar, el macrismo otra vez nos llevó al tercer ciclo de endeudamiento con fuga de capitales que nos llevó a la gran crisis del 2018. Pero de golpe pasaron cosas. Y encima trajo nuevamente al Fondo Monetario Internacional que nos habíamos sacado de encima en el gobierno de Néstor Kirchner allá en el 2006. ¡Basta la deuda externa! Es decir, 3 veces nos pasó lo mismo en los últimos 45 años. Sobreendeudamiento, desregulación y fuga de capitales. En la década de los 90, además de todo esto, privatizaron prácticamente todas las empresas públicas. Este es un punto muy importante. La decadencia argentina empezó hace 45 años. Ellos dicen que la mayor parte de ese tiempo la gobernó el peronismo. Pero ojo, durante el menemismo, las políticas que se implementaron, incluso en sus versiones más extremas, fueron las que proponen ellos. Tanto es así que ellos mismos reivindican esa experiencia. El doctor Menem ha sido el mejor presidente de la historia argentina. Expresidente Menem. El gran transformador. Desde el inicio de la convertibilidad hasta su caída, el desempleo aumentó del 6,5 al 24,3 y la pobreza pasó del 21 al 54,3. Por lo tanto, en los últimos 45 años, la mayoría de los gobiernos aplicaron políticas neoliberales. Te digo, ni me sorprende. Sin embargo, hubo un paréntesis durante los gobiernos de Néstor y Cristina entre el 2003 y el 2015, donde no solamente no hubo continuidad de estas mismas políticas, sino que lograron revertirse muchas de ellas. Por ejemplo, entre el 2003 y el 2015, el promedio del crecimiento anual fue 4,1%, muy superior al promedio de los 45 años. La pobreza bajó del 59 al 28%, menos de la mitad. La desocupación, que era del 20,4% en 2003, llegó al 5,9% en el 2015. Y los salarios reales entre el 2002 y el 2015 crecieron casi un 80%. Además, en esos años se produjo un aumento tendencial de la productividad que se combinó con aumento de salarios y creación de empleo. Un ciclo virtuoso que no se repetía desde la década del 60. Podríamos seguir con más y más datos. Tampoco quiero decir que en esta época era todo perfecto, que vivíamos en Disney. Ni siquiera que hay que volver ahora a esas políticas exactamente. Se trata simplemente de demostrar que las políticas que proponen los libertarios y Macri no solo no son una novedad, sino que son el status quo de los últimos 45 años. La historia es clara. Para que la Argentina crezca y mejore las condiciones de vida de su gente, el Estado juega un papel fundamental.